Esta semana se cumplen 5 años después que el Estado ecuatoriano presentó el informe de la Comisión de la Verdad, donde constan los resultados de una amplia investigación que determinó graves violaciones a los derechos humanos entre los años 1984 y 2008. Por ello, se realizó una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones que se están tomando para la reparación de las víctimas. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Susana Cajas, ex integrante de Alfaro Vive Carajo, realizó estudios en desarrollo local, asambleísta alterna nacional de Alianza País. Susana, qué gusto que nos acompañe, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Fabricio, gracias Belki por esta entrevista. Gracias por la gentileza. Le hemos invitado a Susana básicamente porque consta o constó en el informe de la Comisión de la Verdad y obviamente debería ser parte de esas medidas de reparación de víctimas, tomando en cuenta justamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y cómo esos casos fueron judicializados en la Administración de Justicia del Ecuador. ¿Cómo avanza ese proceso de reparación de víctimas? Lamentablemente el saldo no es positivo para las víctimas. El proceso tanto de reparación como de judicialización ha ido demasiado lento. Si bien hubo unos hitos muy importantes que generaron mucha esperanza tanto a las víctimas como creo que al país, con la aprobación de la ley por parte de la Asamblea, con la creación del programa de reparación a víctimas en la Defensoría del Pueblo y con el inicio de la judicialización y sobre todo con el caso de lesa humanidad, el juicio por lesa humanidad que es el primero en la historia del país. Sin embargo, el proceso ha avanzado con demasiada lentitud, yo diría que inclusive se ha paralizado. En el caso de la reparación, hemos enfrentado problemas. El momento ya de operativizar la ley, realmente nos dimos cuenta que ya lo sabíamos, pero dijimos, bueno, o sea, ya tenemos una ley, sigamos adelante y estuvimos contentos, fue un hecho significativo para nosotros. Nos preocupaban dos cosas, el que se divida a la reparación en inmaterial y material, y que lo asuma la Defensoría del Pueblo una parte y el Ministerio de Justicia otra parte. ¿Y cuál es la diferencia entre la reparación material y la inmaterial? La reparación inmaterial tiene que ver con medidas simbólicas, medidas de reparación simbólicas, de rehabilitación en lo que tiene que ver con salud, con educación, con el aspecto psicosocial, medidas de satisfacción, por ejemplo, que las víctimas dicen para dignificar después de un hecho de estigmatización, pedimos, por ejemplo, que se ponga el nombre, haya una placa, o sea, son medidas de satisfacción. Correcto. Hay las medidas de no repetición también, que significa que las personas que fueron torturadores no sean condecoradas, no tengan la población y el Estado no les reconozca. Sí, esas son las medidas de repetición. Entonces, y las medidas, eso tiene que ver con las medidas inmateriales, es decir, todo ese valor simbólico de reconocer que hubo un delito de parte del Estado, que eso significó un daño a la dignidad de la víctima, pero también daños a su salud física y mental de la víctima y de su entorno, de familia. Me imagino que las materiales tienen que ver con indemnizaciones, resarcimiento económico, qué sé yo. Así es. ¿Y ustedes en su momento identificaron estos dos errores, por así llamarlo, como ustedes los han denominado, y a fin de que se modifique de alguna manera y se vean otras alternativas, otros caminos? No lo hemos hecho porque realmente pensamos que las víctimas en el análisis establecieron que hacer una reforma a la ley iba a demorar demasiado. Y ya son 30 años de que sucedieron la mayoría de los hechos y las víctimas no querían esperar más. Se trató de sobrellevar esto, pero claro, en los hechos la reparación inmaterial se da en la Defensoría del Pueblo, eso rompe la integralidad de la reparación. Lo inmaterial, o sea, la Defensoría del Pueblo genera un expediente, este expediente va a ser conocido por justicia y justicia va a empezar a trabajar de acuerdo al expediente que hizo la Defensoría del Pueblo. Entonces, en los hechos tenemos dos instituciones, dos procedimientos. Lo que hace todo el camino engorroso. Hasta aquí sí, o sea,
En muchas víctimas han firmado un acuerdo reparatorio con la Defensoría del Pueblo, ha pasado al Ministerio de Justicia, queda el Ministerio de Justicia en que en un mes les convocaban, ya son casi 2 meses y no les han convocado. Ese es uno de los problemas. Otro es que la ley de víctimas establece que solamente pueden ser reparadas aquellas víctimas que rindieron testimonio en la Comisión de la Verdad. Hay muchos, de los casos investigados, hay víctimas que constan, que son nombradas en los casos, pero no pudieron dar el testimonio por algunas razones. No estuvieron en el país, no se enteraron o no tuvieron confianza en el proceso, eso no es un delito. Esas víctimas no son reconocidas como tales y por lo tanto no son sujeto de reparación. Ese es otro error que comete una ilegalidad, porque el hecho de no haber dado un testimonio no le quita su condición de víctimas. Son los 2 errores que realmente no nos ha permitido avanzar mucho en ese sentido. Y frente a todo este escenario, y siendo que ustedes reconocen que reformar la ley como tal implicaría todavía más tiempo de espera, ¿cuál es la alternativa en este caso que se plantea? ¿Qué proponer para que todos los trámites avancen ya a paso rápido? Bueno, nosotros, esos son 2 problemas, pero también el problema ya del proceso de avance de la reparación inmaterial desde la Defensoría del Pueblo tiene una serie de problemas que tienen que ver sobre todo con la concepción, cómo han concebido el programa, ¿no? Tiene que ver con una ausencia total de las víctimas en la construcción del programa. La Defensoría del Pueblo ha constituido un equipo que va a gestionar las medidas de reparación, los programas de reparación para las víctimas. Y después nos informan lo que han conseguido. Pero desgraciadamente lo que nos informan tienen que ver con los programas de salud, los programas sociales que tiene el gobierno, para que nosotros seamos beneficiarios, incluidos en esos programas. Pero para eso no necesitamos un programa de reparación. O sea, no hay un programa de reparación. Lo que nos han informado, no hay. No existe. No existe. ¿Y esto depende de quién, puntualmente? De la Defensoría del Pueblo. Y es la Defensoría del Pueblo la que no ha preparado, no ha diseñado ese programa. O sea, existe, lo que nos informan son los programas existentes. Pero no algo nuevo, no algo más integral. integral. Nuevo, nos dicen, por ejemplo, en salud, en el call center existe la lista de las víctimas que han solicitado reparación. Entonces llame al call center y diga que usted es una víctima de violación de derechos humanos y que le atienda a un médico que sabe de derechos humanos. Los compañeros llaman al call center, les indican su caso, nadie sabe nada, nadie se ha enterado de nada. Y es el trámite engorroso de insistir, de revictimizarse, porque es contar al uno, verá yo soy víctima de violación de derechos humanos, va donde el otro, verá yo soy víctima de violación de derechos humanos. Entonces eso, con respecto a la educación, por ejemplo, lo que nos dicen es que han conseguido que el CENESID por el hecho de ser víctimas de 5 puntos, reconozca 5 puntos de los 90 que requiere para aceptar, para poder ser beneficiario de una beca. O sea, no es un programa. En el caso de relaciones laborales, no se vayan a la bolsa de empleo. O sea, realmente no hay un programa de reparación. Hemos insistido permanentemente a la Defensoría que nos consideren. O sea, los programas de reparación deberían responder a nuestra realidad, a nuestras necesidades, pero realmente no hemos tenido acogida en la Defensoría con respecto a eso. Y asumimos que ustedes seguirán en todo caso en esta lucha y estaremos atentos a los resultados que tenga este proceso. Por supuesto. Vamos a seguir, estamos en reuniones. También quisiera hablar sobre la memoria, o sea, hay el Museo de la Memoria que consta en la ley. Bueno. Está avanzando, conocemos que está avanzando. Sin embargo, nos preocupa que en esa reparación de la memoria, que es una reparación que repara la historia, esté solamente la visión del Estado y no la visión de las víctimas. O sea, nosotros nos sentimos parte de esa historia y con el derecho a contar desde la voz de quienes fuimos víctimas de esa historia, de ese momento de la historia. Tampoco nos toman en cuenta, nos informan que van a tener la reunión con el intendente, la reunión con el ministro. Entonces, por eso les digo, es un problema de concepción del programa. Correcto. Correcto. Sí. Vamos a estar pendientes justamente de aquello. Cómo no, seguiremos de cerca estos procesos. Gracias de la presencia de Susana Cajas, ex integrante del grupo Alfaro Vive Carajo, quien ha estado aquí en este diálogo en Televisión Legislativa.